Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que me estás viendo por estos canales. Eh, Damos gracias al Señor por permitirnos entrar una vez más a sus hogares con las enseñanzas de la palabra de Dios. Y estamos en una nueva serie compartiendo la palabra de Dios en cuanto a la condición del hombre y la necesidad de un Salvador, que es Cristo Jesús. Es necesario que el mundo conozca el Evangelio. Es necesario predicar la palabra de Dios para que el mundo, conociendo su condición de separación que tiene con Dios, se vuelva a Dios mediante el Señor Jesucristo, que fue quien vino, murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvación, para perdón de nuestros pecados. Esto hay que seguirlo predicando. Y yo le exhorto a usted a que comparta estos devocionales, porque el mundo se está perdiendo. Miles de personas se mueren diariamente y la gran mayoría se van al infierno porque no conocen la palabra de Dios, no conocen su condición de cara a la palabra de Dios. Hoy compartiremos: Cristo es nuestra arca para salvación. Cristo es nuestra arca para salvación. En el devocional anterior hemos visto que el pecado entró en el hombre por la desobediencia. Adán, el primer hombre, desobedeció y pecó contra Dios. Fue sacado del jardín del Edén. Y desde ese tiempo, desde ese momento, el pecado entró en todos nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y así está el mundo, así está el hombre sin Cristo, destituido de la gloria de Dios, separado de Dios por el pecado. Y ningún hombre es capaz de pagar la paga del pecado. Por eso Cristo vino a morir en la cruz, para pagar por nosotros. Hoy quiero seguir en Génesis para compartir la condición en que el hombre fue cayendo poco a poco hasta hoy. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Palabras duras de parte del mismo Dios. El hombre, desde el pecado de Adán, se fue corrompiendo. Cada vez buscó hacer el mal, hasta el punto de que Dios se entristeció y decidió acabar con todo ser viviente. Ahí en la lectura dice que Dios se arrepintió. Dios es inmutable. Él es el mismo para siempre. Él no cambia. Pero lo que quiere decir aquí es que Dios se entristeció de lo que estaba haciendo el hombre. Dios estaba muy triste porque la gente había elegido el pecado
y la muerte, en lugar de tener relación y compañerismo con Él. Dios dejó el libre albedrío y el hombre decidió mejor irse por el pecado y la muerte en vez de buscar a Dios. Versículos 6 al 8, o el 8 mejor dicho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y este versículo es bien importante. Nuestro pecado entristece al Señor hoy en día también. Cada vez que usted y yo pecamos, el Señor se entristece. Sin embargo, dice aquí en el versículo 8 que Noé agradó a Dios. Esto es importante. Aún cuando estamos lejos de ser perfectos, podemos seguir el ejemplo de Noé y agradar a Dios en medio del pecado que nos rodea. Usted puede agradar a Dios. Noé, en medio de tanta gente, agradó a Dios. Usted, aunque estamos en este mundo, estamos viviendo en medio de un mundo pecador, de un mundo perverso, usted puede agradar a Dios. Decir que Noé era varón justo y perfecto no quiere decir que no pecó. Más bien, significa que amó y obedeció a Dios sinceramente. Él amó y obedeció a Dios. Por toda una vida caminó por fe y fue un ejemplo para sus generaciones. Como Noé, vivimos en un mundo lleno de maldad. ¿Estamos nosotros siendo influencia a otros en este mundo lleno de maldad? ¿O usted está siendo influenciado por ese mundo pecador? Si usted quiere agradar a Dios, usted no puede dejarse influenciar por el mundo pecador. Usted tiene que llevar una vida de santidad delante de Dios. Buscar, obedecer y amar a Dios. Eso es lo que Él quiere para que usted tenga un compañerismo con Él. Dios mandó a Noé que construyera un arca y le dio todas las instrucciones. Versículos 13, 14 y 15 nos los dice. Le dio todas las instrucciones para hacer el arca. Y aunque nunca había llovido, porque en esa época no había llovido, Noé obedeció todas las instrucciones de Dios. Mire, Génesis 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quiere usted verse justo delante del Señor? Le voy a regalar un versículo y busque conmigo Romanos capítulo 5 y versículo 1. Noé fue visto justo delante de Dios en medio de una generación perversa. Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted, si busca de Cristo, Cristo le justifica delante de Dios y le perdona sus pecados. Versículo 5 del capítulo 7 de Génesis dice lo siguiente: e hizo Noé conforme a todo, y subraye la palabra todo, hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Saben cómo se llama eso en buen panameño? Obediencia. Obediencia. Noé obedeció todo lo que Dios le mandó. Y Dios le mandó a él y a su familia, a sus hijos con su esposa, a que entraran en el arca para salvarles, porque Dios iba a destruir todo lo demás, y así fue. La gente de ese tiempo se les habló de la destrucción que vendría, pero no creyeron. Las cosas no han cambiado hoy en día.
Se predica sobre el juicio de Dios a este mundo, pero aún la mayoría no quieren creer. Tenemos que predicar la palabra de Dios, pero aún así la mayoría no quieren creer. Dios prometió a Noé que le salvaría a él y a su familia, y así fue. El arca es un tipo de Cristo. En el arca se salvaron los que Dios había visto como justos, Noé y su familia. Juan 3:16 dice para nosotros: mas Dios muestra su amor para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo lo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Promesas por el amor de Dios hacia nosotros. Así como Dios prometió a Noé, después de verle justo y perfecto y que le obedeciera, le prometió salvarle en el arca, y Noé obedeció. Dios siempre cumple sus promesas y salvó a Noé y a su familia. Dios mandó a su Hijo, Jesucristo, a este mundo, a morir en la cruz para salvarnos, para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Dios siempre cumple sus promesas. Usted solo tiene que buscar a Cristo, entregarle su corazón a Cristo, arrepentirse de sus pecados, reconocer que es pecador, arrepentirse, invitar a Cristo a que entre en su corazón y le salve, y Él lo hará. Solo Cristo nos puede justificar de nuestros pecados delante de Dios. Pero aún así se predica y muchos no quieren creer. Es importante que usted y yo entendamos que tenemos que seguir predicando, así como Noé predicó por mucho tiempo. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios para que otros sean salvos. Que el Señor les bendiga.